Hola, somos Joaquín Meluso y Jimena Pérez Jodal y hoy les vamos a hablar sobre el teorema de la convergencia dominada. Lo que vamos a hacer es presentarles el teorema, demostrarlo y después presentarles algunos ejemplos para poder entenderlo bien. Comenzamos. Este teorema es usado cuando queremos encontrar el límite de una función. El teorema también es conocido como el teorema del sándwich porque lo que hace es de cierta forma empaquetar a la función que queremos resolver. Para empezar tenemos un límite que no conocemos, entonces tomamos otras dos funciones que acoten a esta. Es decir, que vamos a encontrar un límite antes y uno después. Y ahí es donde se crea el sándwich. Por otra parte, si conocemos el límite de los que lo acotan, podemos saber el límite de la función que intentamos encontrar. Además, sabemos que si los límites que lo acotan son iguales, el límite de la función va a ser igual también. Antes de explicar el teorema, nos pareció pertinente refrescar la idea de dónde sacamos el epsilon y el delta. Esta imagen sirve para ver dónde se ubica y quiénes son estos valores. Como podemos ver en esta gráfica, aquí nos encontramos con el valor de delta y los valores de epsilon. Bien, ahora ya nos metemos en lo que sería el teorema de la convergencia dominada en sí. Primero planteamos la hipótesis, que es lo que se sabe o lo que se propone, y que nos dice que para todo x perteneciente al entorno reducido de centro A y radio delta, se va a cumplir que f de x va a ser menor o igual a g de x, y este a su vez va a ser menor o igual a h de x. Y que el límite de x tendiendo a de f de x va a ser igual al límite de x tendiendo a de h de x, que en este caso, como vemos aquí, es L. Y la tesis, que es lo que buscamos demostrar, es que el límite de x tendiendo a de g de x también será igual a L. Lo que planteamos es f y h como los panes del sándwich y g como el jamón o el queso. Según la definición de límite, el límite de cuando x tiende a de f de x es igual a L si, solo si, para todo epsilon mayor a 0 existe un delta 1 mayor a 0, tal que para todo x perteneciente al entorno reducido de centro A y radio delta 1. F de x va a pertenecer al entorno reducido de centro L y radio epsilon. Esta misma definición de límite se aplica para el límite de cuando x tiende a de h de x. Si tomamos un delta mínimo entre delta 1 y delta 2, que son los de f y h, se cumple que para todo x perteneciente al entorno de centro A y delta, este delta que dijimos recién, los valores de la función g, al estar comprendidos dentro de los de f y h, que serían los dos extremos, va a pasar que los valores de la función g también se encontrarán dentro de un entorno de L. Entonces, volviendo atrás y considerando la hipótesis, podemos decir que L menos epsilon va a ser menor a f de x, que a su vez va a ser menor o igual a g de x, y este va a ser menor o igual a h de x, y por último, h de x va a ser menor a L más epsilon, o sea, formándose ese gran entorno con L y epsilon. Y podemos concluir que para todo epsilon mayor a 0, va a existir un delta mayor a 0, tal que para todo x perteneciente al entorno reducido de centro A y radio delta, va a pasar esto que dijimos recién, que g de x va a ser menor a L menos c, va a ser mayor a L menos c y va a ser menor a L más c. ¿Y eso que supone? Lo que mostramos acá, que el límite de x tendiendo a de g de x va a ser igual a L. De esa forma conseguimos demostrar el teorema del sándwich o el teorema de la convergencia dominada. Ahora vamos a ver dos ejemplos, uno de cuando x tiende a infinito y el otro de cuando x tiende a un número, y de esta forma pretendemos que entiendan mejor el teorema. El ejercicio primero que tenemos, tenemos que g de x va a ser mayor o igual a f de x y va a ser menor o igual a h de x, como vimos en la definición del teorema. Supongamos que f de x es menos 1/3 x a la 3 más x a la 2 menos 7/3 y h de x es coseno de pi sobre 2 por x. Vamos a determinar
el límite de cuando x tiende a 2 de g de x. Primero vamos a determinar los límites de los extremos, es decir, de f de x y de h de x. Para empezar, sustituimos el x por el 2, y ahí resolvemos y llegamos a la conclusión de que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a menos 1. Lo mismo hacemos para el límite de cuando x tiende a 2 de h de x, resolvemos y llegamos a la conclusión de que también es menos 1. Entonces, ahí llegamos al otro paso, que es el f de x lo sustituimos por el menos 1, el g de x queda el g de x porque todavía no lo sabemos, y el h de x lo sustituimos por el menos 1 también. Ahí vemos el sándwich. Y ahí concluimos que g de x está entre menos 1 y menos 1, por lo tanto, el límite de cuando x tiende a 2 de g de x es menos 1 también. Ahora entonces pasamos a el siguiente ejemplo. El ejercicio número 2 es cuando x tiende a infinito. Vamos a calcular el límite de cuando x tiende a infinito de seno de x dividido x. El seno de x es la parte que se puede acotar. El x va a quedar igual, entonces por eso pusimos el signo de interrogación y el x, que es lo mismo. Sabemos que seno de x seno de x está entre menos 1 y 1. Después de que tenemos que el seno de x está entre menos 1 y 1, vamos a dividir a estos por x, como decía la función inicial. Después vamos a suplantar y vamos a poner la función entera, es decir, que vamos a poner el menos 1, el menos límite de cuando x tiende a infinito de 1 dividido x, que es más chico o igual que del límite de cuando x tiende a infinito de seno de x dividido x, y que es más chico o igual que el límite de cuando x tiende a infinito de 1 dividido x. Sabemos que 1 dividido infinito, porque vamos a suplantar el x por el infinito, es 0, entonces tenemos en los dos extremos que es 0. Entonces sabemos que el límite de cuando x tiende a infinito de seno de x dividido de x está entre 0 y 0, y por lo tanto concluimos que este mismo límite es igual a 0. Nuevamente, como vemos, aplicando el teorema del sándwich, ¿no? Y ahora pasamos a representaciones gráficas. Lo que hicimos acá fue buscar dos ejemplos en donde podamos ver gráficamente cómo sucede, cómo se aplica el teorema del sándwich, con el fin nuevamente de poder ejemplificar y esclarecer, digamos, cómo es que funciona. Y como vemos aquí, tenemos dos funciones en ambos casos, ¿no? Que acotan, que serían las que están en color más oscuro, en este en violeta y en este en negro, y como una función que está entre medio de ellas, que sería, digamos, el jamón o el queso, el sándwich, y como al estar dentro de ellas, en un cierto punto tienden hacia el mismo límite, ¿verdad? Entonces, como podemos ver acá, como podemos ver acá. Esto la idea es, digamos, dar una, como dije, dar una idea de cómo se muestra o cómo se comporta el teorema del sándwich a nivel gráfico. Bueno, eso fue todo y esperamos que hayan podido entender y que les haya gustado mucho nuestra presentación. Muchas gracias y hasta luego.